Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños. Y tengo una gran historia que contarles. Esta vez exploraremos los océanos de la Tierra hasta el abismo. Nos encontraremos con muchos animales diferentes que viven en las profundidades de nuestros mares y con diferentes ecosistemas. Ya se han descubierto y clasificado decenas de miles de especies marinas, pero quizás existan 10 veces más. En cierto sentido, los fondos oceánicos son tan misteriosos y de difícil acceso como otros planetas del sistema solar. También discutiremos las criaturas que se extinguieron, pero que alguna vez poblaron nuestros océanos hace millones de años, o incluso hace cientos de millones de años. Desde trilobites y antiguos arrecifes de coral hasta superdepredadores como escorpiones marinos gigantes, peces acorazados o el famoso megalodón. Pero antes de adentrarnos en la historia, quisiera agradecer todos los comentarios tan positivos que hemos recibido en nuestras historias. El interactuar con el canal ayuda a promocionarlo, lo cual nos permitirá continuar creciendo y haciendo el canal viable. Con la ayuda de todos ustedes, esto será posible. Les recuerdo que nuestras historias pueden escucharse en muchas plataformas, como Spotify, Apple Podcast, iVoox, Podimo y muchas más. Mil gracias. Pero por ahora tomemos un momento juntos para prepararnos para nuestro viaje por delante. Si lo deseas, cierra suavemente los ojos y deja que tus preocupaciones diarias se alejen. Encuentra una posición que se sienta natural y acogedora. Tal vez haz pequeños ajustes hasta que te sientas perfectamente cómodo. Ahora respira profunda y nutritivamente, y a medida que sueltas la respiración, hazlo suavemente. Observa cómo responde tu cuerpo. Siente el calor fluyendo desde tus hombros hacia por debajo de tu cuello, derritiendo cualquier tensión. Deja que tus músculos faciales se ablanden, tu mandíbula se afloje, tus dedos se abran naturalmente y tus piernas estén completamente tranquilas. A medida que te instalas en este estado de paz, mi voz será tu amable compañera mientras comenzamos nuestra exploración juntos. A medida que rompemos lentamente la superficie y comenzamos a descender, es posible que notes algo con la luz que nos rodea. Se divide en rayos separados que son visibles bajo el agua. Esto no siempre sucede. Puede ocurrir cuando la superficie se ondula un poco. Necesita moverse, pero no demasiado. Esto hace que la superficie del agua funcione como un lente que puede concentrar y orientar los rayos de luz. Otra condición para que veamos los rayos es que el agua contenga partículas en suspensión que detengan parte de esta luz. Pueden ser partículas minerales u orgánicas. Dependiendo de la profundidad, existen diferentes ambientes en nuestros océanos. Desde la superficie hasta aproximadamente 200 metros, que son 660 pies,
se encuentra la primera capa llamada zona fótica o epipelágica. Esta región es crucial para la vida en los mares e incluso en el planeta, porque ahí es donde hay suficiente luz disponible para la fotosíntesis. Aquí es donde la densidad de plantas y animales es más alta, incluido el plancton y las algas flotantes, así como la mayoría de las criaturas marinas que conocemos: peces, crustáceos, medusas y muchos más. Las capas inferiores a menudo dependen de los nutrientes orgánicos producidos en esta zona fótica. El plancton es la base de los ecosistemas en muchas partes del océano. Pero ¿de qué está hecho el plancton en realidad? Es una colección de pequeños organismos. Algunas son plantas como las algas, y también hay bacterias. Otros son animales más grandes, como pequeños camarones, y las larvas de muchas especies antes de que hayan crecido lo suficiente como para nadar contra la corriente. Estos organismos son la base de la cadena alimentaria de muchos animales acuáticos más grandes, desde peces pequeños hasta ballenas gigantes. El plancton no solo es crucial como fuente de alimentos que sustenta los ecosistemas, sino que también desempeña un papel en el ciclo del carbono de los océanos y contribuye a regular nuestro clima. La parte vegetal del plancton, las plantas, también llamada fotoplancton, fijan carbono a medida que crece. La materia orgánica que producen estas algas es consumida por los animales, tanto pequeños como grandes. En última instancia, a medida que la materia orgánica se hunde en el océano, debido a su densidad, transporta carbono junto con él. Este proceso es la razón por la que los océanos son enormes sumideros de carbono. Ayudan a reducir el dióxido de carbono en la atmósfera y hacen que el carbono caiga al fondo oceánico, donde permanece atrapado o sirve como alimento para otros ecosistemas. También se cree que los océanos son responsables de la oxigenación de nuestra atmósfera, que se produjo hace mucho tiempo. La Tierra primitiva casi no tenía oxígeno en su atmósfera y muchos gases que son tóxicos para formas de vida como la nuestra. Durante millones de años, miles de millones de pequeños organismos han transformado la atmósfera y creado el entorno en el que vivimos, alterando la composición del aire que respiramos. Hoy en día se estima que alrededor del 50% del oxígeno del mundo es producido por el fitoplancton y la otra mitad proviene de plantas terrestres. La circulación de materia orgánica dentro de los océanos es visible bajo el agua, asemejándose a una lluvia de pequeño polvo blanco. Esto se llama nieve marina, que nos acompaña a medida que descendemos al fondo del océano. La nieve marina está compuesta por partículas orgánicas de las capas superiores del mar, que descienden lentamente desde la zona fótica hasta el fondo. Parte de ella es consumida por organismos en el camino, pero gran parte cae al suelo, permaneciendo ahí o sirviendo como alimento para los animales que se alimentan por filtración.
Durante su descenso, las escamas pueden agregarse, formando grupos de varios centímetros de tamaño, ya que pueden tardar varias semanas en llegar al fondo. Este mecanismo transporta energía desde las áreas cercanas a la superficie, iluminadas por el sol, a profundidades que permanecen oscuras, proporcionando una fuente de alimento vital para las criaturas en las profundidades del océano. Antes de profundizar, echemos un vistazo a algunas maravillas que viven en la zona fótica o epipelágica. Examinaremos medusas, un arrecife de coral y tiburones. También discutiremos sus orígenes, ya que estas criaturas son extremadamente antiguas. Además, exploraremos brevemente uno de los depredadores más grandes que jamás haya existido en la Tierra, el megalodón. Medusa es el nombre que se le da a la última fase del ciclo de vida de una criatura que ha estado en nuestro planeta durante al menos 500 millones de años. Es probablemente el tipo de animal multiorgánico más antiguo. Hubo un tiempo en que se encontraba entre las formas de vida más complejas de nuestro planeta. Su ciclo de vida comienza con la larva, que crece en el agua, alimentándose de plancton. Sin embargo, la gran mayoría de las larvas son devoradas por otros animales antes de que tengan la oportunidad de crecer. Una pequeña fracción de ellos sobrevive y crece lo suficiente como para pasar a la siguiente etapa. Se asientan en una superficie y se convierten en un pólipo. Los pólipos son otra forma del mismo animal, cilíndricos, con un cuerpo en forma de jarrón. Un extremo está unido a la superficie y a veces los pólipos se reúnen en colonias y se adhieren entre sí. El otro extremo tiene una boca rodeada de tentáculos que pueden atrapar comida. Los pólipos son muy similares a otras especies, como los corales o las anémonas de mar. Estos pólipos miden solo unos pocos milímetros de largo y pueden permanecer así durante muchos años antes de que suceda algo más. Los pólipos pueden comenzar la reproducción por gemación, lo que significa que las células de una parte de él se duplican y crean otro individuo sin ninguna reproducción sexual involucrada. La etapa más extraordinaria es cuando el pólipo vuelve a cambiar de forma y comienza a liberar segmentos de su cuerpo. Cada uno de estos segmentos se convertirá en una medusa, que es la última etapa de la criatura. Las medusas crecen rápidamente, alimentándose de plancton, y pueden practicar la reproducción sexual. Las medusas macho y hembra liberan sus huevos y esperma para fertilizarlos, y los huevos se convierten en nuevas larvas. La etapa de medusa es solo la última forma del animal y es relativamente corta. Las medusas pueden variar desde solo unos milímetros hasta más de 2 metros, que es solo el tamaño de la campana, la parte central. Debajo hay tentáculos que pueden extenderse aún más. La especie más grande es la medusa melena de león, con tentáculos que pueden alcanzar los 36 metros, 120 pies, y la medusa de Nomura, que vive en las aguas de Japón, China y Corea, pueden pesar hasta 200 kilogramos, más de 400 libras,
A pesar de que principalmente es agua, la mayoría de las especies son carnívoras y cazan pasivamente, con sus tentáculos sirviendo como líneas de deriva. Los tentáculos contienen veneno que mata o aturde a la presa, que luego se lleva lentamente debajo de la campana para ser digerido. Las medusas también pueden ser una fuente de alimento para otros animales. Cuando son pequeñas, pueden ser comidas por animales marinos y peces pequeños. Cuando son más grandes, pueden ser comidas por atún, pez espada, tortugas marinas, pingüinos o tiburones. Sin embargo, pueden volverse invasivas cuando sus depredadores ya no están presentes. Esto puede suceder en el caso de la sobrepesca. Se multiplican y tienden a eliminar otras especies depredando sus huevos, larvas o jóvenes. Como acabamos de hablar de pólipos, echemos un vistazo también a una de las creaciones naturales más impresionantes en estas áreas de baja profundidad, los corales. Los corales están vivos. Son pequeños invertebrados marinos que forman colonias y generación tras generación construyen grandes esqueletos minerales bajo el mar. Al igual que los pólipos que crean medusas, los pólipos de coral miden solo unos pocos milímetros de largo. Tienen una boca con tentáculos y el otro extremo está unido a una superficie dura. Pero también secretan un exoesqueleto hecho de carbono y calcio que filtran del agua. Es por esto que sus colonias, después de varias generaciones, construyen arrecifes y estas formaciones características bajo el agua. Los nuevos pólipos crecen en los esqueletos de sus antepasados y siguen expandiendo la colonia. Una cosa extraordinaria de la mayoría de los corales es que viven en simbiosis con una planta. Algunos de ellos son capaces de atrapar presas pequeñas, pero la mayoría de las veces obtienen su energía de su asociación con una pequeña alga unicelular que vive dentro de sus tejidos y puede practicar la fotosíntesis. Es por eso que las formaciones de coral más famosas, como la Gran Barrera de Coral frente a la costa de Australia, está cerca de la superficie, generalmente a menos de 200 pies, porque necesita luz solar. Pero estos corales pueden cazar animales pequeños y en ese caso pueden desarrollarse mucho más profundo y en aguas más frías, hasta 3.000 metros o 10.000 pies para algunos de ellos. Las colonias pueden variar ampliamente en color y apariencia, dependiendo de la especie de coral y también de las condiciones. Una misma especie puede crear diferentes colonias dependiendo de la temperatura y la corriente. Además de los arrecifes, las colonias de coral pueden formar atolones y con el tiempo crear islas en regiones donde el fondo marino no está demasiado lejos de la superficie. Sus colonias pueden albergar ecosistemas muy diversificados, con miles de especies diferentes de peces, camarones o cangrejos que viven dentro y alrededor de la estructura. Al igual que las medusas, los corales son formas de vida extremadamente antiguas en la Tierra.
de al menos 535 millones de años. Aparecieron en un periodo llamado Cámbrico. Ustedes saben que la historia de la vida en la Tierra, al menos según lo que sabemos sobre ella hoy, se ha caracterizado por fases de expansión, la aparición de nuevos organismos y periodos de extinción en los que han desaparecido una gran parte de las especies. El periodo Cámbrico se caracterizó por un profundo cambio en la vida de la Tierra. Antes de eso, la mayoría de las formas de vida eran unicelulares y relativamente simples. Un poco antes y durante el Cámbrico, la vida se diversificó más rápido que nunca y aparecieron formas de vida complejas, más grandes y con diferentes órganos trabajando juntos. Por esta razón, los paleontólogos hablan de una explosión cámbrica para nombrar este periodo de diversificación en las formas de vida. Pero todo tuvo lugar en los océanos. Todavía no había vegetación en tierra y la atmósfera todavía era relativamente pobre en oxígeno en comparación con lo que se ha convertido hoy. Aparte de la vida microbiana en el suelo, no había plantas ni animales que hubieran comenzado a colonizar la Tierra. Y sin embargo, los océanos ya estaban llenos de miles de millones de diferentes tipos de plantas y animales. Uno de los depredadores que podemos encontrar alrededor de un arrecife de coral es un tiburón. Los tiburones han existido durante mucho tiempo. Aparte de algunas especies grandes, los tiburones son mucho menos peligrosos de lo que sugiere su reputación. Vale la pena examinar esta gran familia de peces. La evidencia de la existencia de tiburones aparece en fósiles de un periodo posterior al Cámbrico, llamado Ordovícico, hace unos 450 a 420 millones de años. Los tiburones comenzaron modestamente y no fueron inicialmente los principales depredadores en los que se convirtieron más tarde. Ocupaban un lugar intermedio en la cadena alimentaria y generalmente eran más pequeños que algunos de sus sucesores. La mayoría de las especies modernas de tiburones se remontan a hace 100 millones de años. Los tiburones no dejan muchos fósiles de sus cuerpos porque sus esqueletos son cartilaginosos, no óseos, y tienden a desaparecer antes de que puedan fosilizarse, a menos que queden atrapados inmediatamente después de la muerte en sedimento, lo que rara vez sucede. Sin embargo, dejaron muchos fósiles de sus dientes. Durante millones de años los tiburones ascendieron en la cadena alimentaria, aunque muchos permanecieron relativamente pequeños. Se alimentaban de animales muy pequeños, como peces. También produjeron superdepredadores, que se sentaron en la cima de la cadena alimentaria oceánica durante mucho tiempo, especialmente después de la extinción de grandes reptiles marinos, como el Mesosaurus. El tiburón más grande que vive hoy en día es el tiburón ballena, un gigante inofensivo. Los tiburones ballenas son los peces más grandes del mundo, alcanzando longitudes de hasta 60 pies, un poco más de 18 metros. Se alimentan solo filtrando plancton como las ballenas. Otros tiburones grandes más peligrosos
Incluyen el gran tiburón blanco, el tiburón tigre y el tiburón maco. Cada uno está en o cerca de la partida superior de su cadena alimentaria mamaria y casi no son presas de otros animales, excepto las orcas. Sin embargo, la mayoría de los tiburones más grandes están en peligro de extinción debido a la actividad humana. El tiburón más grande de la historia, el megalodón, se extinguió hace mucho tiempo, unos 3 o 4 millones de años antes de nuestro tiempo. Fue uno de los depredadores más impresionantes que jamás haya vivido en nuestros océanos. Creemos que se parecía a un gran tiburón blanco más grande, pero era más largo, mucho más pesado, y posiblemente tenía la mordida más poderosa de la historia. Los megalodones probablemente divergieron de una rama extinta de tiburones. Los conocemos principalmente a través de dientes fósiles, que sugieren un tamaño de hasta 60 pies, un poco más de 18 metros. Es probable que hayan tenido un gran impacto en la cadena alimentaria, y no podría haber habido muchos de ellos, debido a su consumo masivo de alimentos. Probablemente se alimentaban de grandes animales marinos, como ballenas y focas. Como todos los depredadores superiores, su existencia como especie era precaria. Este tipo de depredador gigante puede ser imbatible, pero la supervivencia de la especie depende de la abundante disponibilidad de alimentos. En tales casos, las presas grandes permitieron que los megalodones jóvenes crecieran y mantuvieran su masa. Si los cambios ambientales como el enfriamiento o el calentamiento de los océanos reducen la disponibilidad de presas, toda la especie podría ser una de las primeras en desaparecer. Se cree que una combinación de tales factores comenzó hace unos 4 millones de años y condujo progresivamente a su extinción. Los paleontólogos también notaron que después de que los megalodones se extinguieron, el tamaño promedio de las ballenas creció significativamente, lo que podría indicar cómo su depredación afectó el ecosistema. Ha pasado mucho tiempo desde que comenzamos nuestro viaje y ni siquiera hemos comenzado a profundizar realmente. Entonces continuemos nuestro descenso por debajo de la zona fótica a una nueva capa de la columna de agua. Ahora estamos entrando en la zona mesopelágica, entre 200 y 1000 metros por debajo de la superficie. Como saben, a medida que nos sumergimos más profundamente y exploramos el mundo submarino, la presión a nuestro alrededor aumenta. Este es el mayor desafío en la exploración de las profundidades del océano. A solo unos metros debajo de la superficie, el aumento de presión se hace perceptible. La presión del aire que nos rodea al nivel del mar se utiliza como una unidad y equivale a una atmósfera. Al descender profundamente en el mar, el agua aplica más presión a medida que ocupamos el espacio que ocupaba anteriormente. A unos 10 metros por debajo de la superficie, la presión ya es el doble de lo que era antes, 2 atmósferas. Atmósferas adicionales de presión se acumulan a medida que descendemos a una velocidad de una atmósfera adicional
cada 10 metros. Es proporcional a la profundidad. Es por eso que la mayoría de los submarinos tienen límites de alcance. No pueden ir más allá de unos pocos cientos de metros en general, porque su estructura no puede soportar la presión. Solo los submarinos especiales, diseñados para resistir condiciones extremas y construidos con materiales de alta resistencia, pueden descender varias millas bajo la superficie. Pero no nos preocupemos, estamos ahí solo en espíritu y la presión no puede afectarnos. A medida que entramos en la zona mesopelágica, todavía hay un poco de luz, pero está desapareciendo cada vez más. Ahora estamos en una zona crepuscular que se vuelve cada vez más oscura. Incluso cuando levantamos la cabeza, la superficie casi ha desaparecido. Sin embargo, la nieve marina sigue cayendo a nuestro alrededor y todavía hay mucha vida en este mundo silencioso, donde solo queda el 1% de la luz solar. El agua se vuelve mucho más fría a medida que descendemos, estabilizándose alrededor de 37 a 39 grados Fahrenheit, 3 a 4 centígrados. Permanece casi estable a cualquier profundidad. Donde estamos ahora, la fotosíntesis es casi imposible y toda la comunidad biológica aquí se ha adaptado a un entorno con poca luz y poca comida. Muchos organismos viven reciclando la materia orgánica que cae de la zona fótica. Muchas criaturas pasan la noche en la zona superior y se retiran a la región mesopelágica durante el día para evitar la luz y los depredadores visuales. Sin embargo, aquí hay una fuente de luz que proviene directamente de los habitantes. Se llama bioluminiscencia. Muchos animales, incluido algo de plancton como los camarones pequeños, han desarrollado la capacidad de emitir luz como medio de comunicación o para atraer presas o desalentar a los depredadores. El mesopelágico es predominantemente el reino de los peces. Se estima que los peces mesopelágicos representan entre el 90 y el 95% de la biomasa total de peces en el planeta. Entre las especies más comunes aquí se encuentran los peces linterna, conocidos por su uso de bioluminiscencia. Hay más de 200 especies de ellos. Son peces pequeños, generalmente de unas cuantas pulgadas o centímetros de largo, y son de vital importancia para el ecosistema, porque sirven como alimento básico para organismos más grandes. Otras especies de peces pequeños incluyen los gonostomátidos, que son una familia de peces marinos con mandíbulas sobredesarrolladas, adaptadas a su entorno, lo que hace que la captura de presas sea más probable en este ambiente oscuro. También hay criaturas inusuales, como el pez globo. Viven en el fondo del mar y pueden vivir más de un siglo. Una característica de la vida en los océanos es que cuanto más profundo vas, más lento se vuelve el metabolismo debido a las temperaturas más bajas, la presión más alta y la cantidad limitada de energía disponible. El ciclo de reproducción tiende a ser más lento y los individuos viven más tiempo.
Por ejemplo, la mayoría de los camarones en la zona fótica tienen una esperanza de vida de aproximadamente 2 años, mientras que en la zona mesopelágica es de 6 a 8 años. En las partes inferiores de la capa mesopelágica podemos encontrarnos con un calamar gigante. Estos animales se encuentran entre los más grandes de nuestros océanos, alcanzando tamaños de hasta 13 metros, que son más de 40 pies. Como todos los calamares, un calamar gigante tiene un manto correspondiente a su torso, 8 brazos y 2 tentáculos más largos, y su peso es de cientos de kilogramos. Los brazos están cubiertos por cientos de pequeñas ventosas que el calamar puede usar para permanecer adherido a las presas. Los calamares son impulsados tirando del agua hacia una cavidad dentro de su manto y expulsándola detrás de ellos. Los calamares gigantes son depredadores en este entorno. La única amenaza para ellos es el cachalote, que veremos más adelante. De lo contrario, son cazadores que se alimentan de todos los peces de tamaño suficiente. En adaptación a este entorno, tienen los ojos más grandes de cualquier animal en el planeta, al menos 11 pulgadas de diámetro, que son 28 centímetros. Estos ojos gigantes les permiten detectar presas con muy poca luz disponible. El archienemigo del calamar gigante es el cachalote, que probablemente sea su único depredador cuando es adulto. Los cachalotes son mamíferos y respiran aire, por lo que no pueden permanecer bajo el agua indefinidamente. Sin embargo, cazan en profundidades oceánicas de más de 2 kilómetros, aproximadamente 1,5 millas debajo de la superficie. Sus cuerpos pueden manejar grandes variaciones de presión y permanecer sin respirar durante horas. Sus cabezas, que tienen forma de bloque, representan 1/3 de todo su cuerpo. Sus costillas están unidas a la columna vertebral por un cartílago flexible, lo que les permite alcanzar grandes profundidades. La caja torácica puede colapsar y volverse más pequeña en lugar de romperse bajo presión. Muchos cachalotes tienen laceraciones superficiales en la piel por pelear con calamares gigantes, y estas marcas son dejadas por los brazos y tentáculos del calamar. Pero sigamos buceando, porque los últimos rastros de luz solar están desapareciendo y realmente estamos entrando en la noche eterna. De media milla a 2,5 millas, de 1 a 4 kilómetros bajo la superficie, ahora estamos entrando en la zona batipelágica o batial. Antes de adentrarnos en lo que se llama la región abisal del océano, vamos a echar un vistazo y aprender un poco sobre la historia de los submarinos hechos por el hombre en los intentos de la humanidad por explorar el mundo submarino. La temperatura aquí y ahora se ha estabilizado alrededor de 4 grados centígrados, 39 grados Fahrenheit, donde quiera que estemos en el planeta, sea cual sea el océano en el que estemos. Con la ausencia de luz, no hay una sola planta aquí, y muchos animales no tienen ojos porque no los necesitan. La densidad de vida también es mucho menor que en las zonas anteriores.
La fauna se ve cada vez más diferente de lo que estamos acostumbrados, porque las condiciones son muy diferentes. Varios tipos de rape son carnívoros y tienen cabezas y bocas grandes para atrapar presas. Su particularidad es que tienen un señuelo adherido a sus cabezas para atraer a los peces más pequeños. También hay anguilas pelícano. Han desarrollado mandíbulas gigantes y tienen un cuerpo más compacto que otras especies de anguilas. Otro depredador común es el pez dragón. Estos son peces relativamente pequeños, de unos 30 centímetros de largo, también con mandíbulas sobredesarrolladas. Entre las pocas especies que han conservado los ojos funcionales se encuentra el tiburón con volantes. Es un tiburón relativamente grande, de casi 2 metros de largo, con una boca grande y muchos dientes pequeños que no dejan escapar fácilmente a la presa. Cazan en el fondo del mar, donde el fondo marino no es demasiado profundo. Estas regiones del océano fueron exploradas por primera vez solo en la segunda mitad del siglo XX, porque antes eran inaccesibles. En realidad, la exploración de las profundidades marinas es una empresa reciente. Comenzó casi al mismo tiempo que la exploración espacial. Los océanos son quizás tan misteriosos y distantes como los planetas del sistema solar. Hemos podido cartografiarlos con sonar, pero apenas los hemos explorado. Durante la antigüedad hubo intentos de medir la profundidad de los mares en el mar Mediterráneo en particular, pero esto siguió siendo realmente misterioso y aterrador para los primeros marinos. Durante siglos, hasta los tiempos modernos y la exploración del mundo navegando por los océanos, se creyó que los mares no tenían fondo y que ninguna cuerda era lo suficientemente larga como para llegar al fondo del mar. En el siglo XVI, por ejemplo, Magallanes, el primer navegante en completar un viaje alrededor del mundo, intentó medir la profundidad del océano utilizando varias cuerdas con lastre pesado en el océano Atlántico entre África y América del Sur. Toda la línea de sondeo tenía 2.500 pies de largo, 800 metros, pero era demasiado corta para llegar al fondo. La profundidad que trató de medir era en realidad un poco más de 3 millas, 5.000 metros. Sin embargo, la navegación y el desarrollo del combate naval fueron incentivos para idear medios de buceo, incluso a unos pocos metros por debajo de la superficie. En los siglos siguientes se crearon varios sistemas. Estos incluían campanas de buceo arcaicas que se habían utilizado durante la antigüedad en aguas costeras y trajes impermeables, los antepasados de los trajes de buceo modernos. Una campana experimental hecha de madera y plomo con barriles de aire para que los buzos pudieran respirar fue imaginada por Edmund Halley, el mismo Halley que dio su nombre al cometa Halley. Creó una campana a finales del siglo XVII, pero era difícil de usar y no podía funcionar por debajo de unas pocas docenas de metros. En los siglos XVIII y XIX, los naturalistas intentaron explorar y descubrir formas de vida debajo de la superficie, señalando que la densidad de animales disminuía
a medida que aumentaba la profundidad. Al extrapolar esta disminución, teorizaron que toda la vida desaparecía por debajo de los 1500 pies, unos 500 metros, lo que ahora sabemos que no es el caso. Esta suposición fue rápidamente desafiada a mediados del siglo XIX gracias a los primeros cables telegráficos submarinos. Cuando estos cables fueron devueltos a la superficie para su reparación en la década de 1860, regresaron de profundidades de más de 5000 pies, cubiertos de animales como almejas y gusanos. Estos descubrimientos despertaron un interés mucho mayor en la exploración de aguas profundas. Una expedición de un buque científico, el HMS Challenger, en la década de 1870, reveló que existía vida a profundidades de más de 3 millas debajo de la superficie, un poco más de 4800 metros. Los primeros submarinos en funcionamiento, generalmente diseñados como buques de guerra, aparecieron a finales del siglo XIX y se multiplicaron durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no podían alcanzar profundidades de más de unas pocas de docenas de metros por debajo de la superficie y no proporcionaban mucha información sobre la vida marina. En el periodo de entreguerras de la década de 1930, se construyó el antepasado de los modernos sumergibles de exploración en aguas profundas. Se llamaba la batisfera. Era un sumergible esférico de acero unido a un cable y un barco en la superficie. No tenía energía y simplemente se sumergía en el océano en su cable. La batisfera rompió varios récords de profundidad, alcanzando los 3000 pies, 914 metros, justo en el límite de la zona batial, en 1934. Por primera vez fue posible observar la vida marina en su entorno y descubrir especies completamente nuevas a profundidades que no se habían alcanzado antes. Después de la Segunda Guerra Mundial, se reanudó la exploración y este récord se rompió con otra esfera, la Copa Ventos, en 1949. Pero el gran desafío para explorar realmente las profundidades de los océanos fue crear un submarino que pudiera moverse de forma independiente sin estar conectado a un cable y a un barco de superficie. Esto se logró en la década de 1950 con el FNRS-3, un submarino compacto diseñado para la investigación científica. El FNRS-3 alcanzó los 4000 metros, 2.5 millas, en 1953. Más tarde, otro diseño, el Trieste, rompió todos los récords al llegar al fondo del Challenger Deep, en la fosa de las Marianas, en el Pacífico, a 11 kilómetros bajo la superficie, a más de 35.000 pies. Esto fue a fines de la década de 1950. Estas innovaciones en submarinos nos permitieron descubrir que no solo existía vida a varias millas debajo de la superficie, sino que ecosistemas completamente nuevos podían desarrollarse a esta profundidad, sin luz y bajo una presión extrema. Sigamos descendiendo. Ahora estamos entrando en la zona abisal,
de 10.000 a 20.000 pies, 3.000 a 6.000 metros de profundidad. A pesar de lo oscuro y misterioso de este lugar, es gigantesco a la escala de nuestro planeta. Cubre el 60% de la superficie de la Tierra y más del 80% del agua de nuestros océanos. De hecho, si una forma de vida completamente diferente, no hecha para vivir en una atmósfera gaseosa, llegara a nuestro planeta desde el espacio exterior, aquí podría ser donde comenzarían a buscar vida y explorar, ya que es más grande que cualquier entorno cercano a la superficie. El agua aquí ya no contiene oxígeno, lo que hace imposible que las criaturas marinas respiren mientras se acercan a la superficie. Esta es una restricción importante para las formas de vida que evolucionan a tales profundidades. Todos los organismos que viven en esta región no pueden confiar en las plantas y los herbívoros como base de su ecosistema. Dependen enteramente de la materia orgánica que cae desde arriba, de la nieve marina que nos acompaña mientras seguimos descendiendo, o deben alimentarse unas de otras. A veces pueden vivir de fuentes de energía y productos químicos de la corteza del planeta, como respiraderos hidrotermales, que veremos en un momento. La materia orgánica no es solo nieve marina, también puede ser todo el cuerpo de un animal grande, como una ballena que se hunde cuando muere. A partir de la muerte de un solo animal, puede aparecer un ecosistema completo y durar varias décadas, kilómetros bajo la superficie. El cuerpo de una sola ballena será descompuesto por bacterias. Las criaturas más grandes, como camarones o cangrejos, adaptados a la vida a tal profundidad, pueden alimentarse del cuerpo y soportar depredadores más grandes antes de que toda la ballena haya desaparecido. Una cadena alimentaria que sustenta a miles de animales más pequeños florece gracias a estos nutrientes. Al igual que en la zona batial, aquí todo es aún más lento. Los animales se mueven muy lentamente, con un metabolismo más lento, viven más tiempo y sus organismos están adaptados para conservar la energía tanto como sea posible porque es escasa. Sus cuerpos no tienen espacios aéreos internos, como vejigas natatorias. Los peces y otros animales más cercanos a la superficie tienen aire dentro de sus sistemas, lo que les ayuda a bucear o regresar a la superficie. Esto es imposible aquí debido a la presión que los aplastaría. Por lo tanto, necesitan tener cuerpos bajo la misma presión que el medio ambiente, lo que significa que no hay cavidades en el interior. No hay luz solar, pero muchas especies siguen siendo bioluminiscentes. Los biólogos estiman que hasta el 90% de las especies que viven en la zona abisal son bioluminiscentes. A pesar de todas las dificultades, muchas familias de organismos están presentes aquí. Hay camarones y cangrejos, moluscos y calamares, diferentes clases de peces y probablemente muchos otros que aún no se han descubierto. Como mencioné, no todos los recursos provienen de arriba. En algunas partes de la llanura abisal hay pozos insulares, pero bien identificados de productos químicos y energía
que pueden sostener la vida. Uno de ellos es la filtración fría o respiradero frío. Estos pueden aparecer donde los hidrocarburos como el petróleo o el gas han quedado atrapados bajo el lecho marino. Cuando hay una fuga, estos productos químicos, junto con un poco de calor, se liberan en el agua. Esto afecta la topografía. La reacción entre el metano y el agua de mar puede crear formaciones rocosas y arrecifes, y sobre estas formaciones puede aparecer todo un ecosistema que se alimenta de los productos químicos y recicla la energía liberada. Todo comienza con bacterias que pueden metabolizar el metano para obtener energía sin aire u otras fuentes de nutrición. Estas bacterias pueden alimentarse simbióticamente con colonias de mejillones y gusanos tubulares. Las bacterias proporcionan al gusano energía sintetizada a partir del sulfuro de hidrógeno. Y el gusano tubular proporciona a las bacterias el sulfuro de hidrógeno, que necesita extrayéndolo a través de un sistema de raíces que mantiene al gusano adherido al sustrato. Los mejillones forman lechos y los gusanos tubulares pueden formar arbustos enteros que pueden contener cientos de individuos y elevarse 1 metro sobre el suelo. Las filtraciones frías no son eternas. Aparecen cuando se produce una fuga debido a la actividad tectónica. Cuando la fuga se detiene porque se agotan las reservas de hidrocarburos, los organismos comienzan a desaparecer. Estos ecosistemas pueden durar siglos antes de que esto suceda, pero son relativamente de corta duración. Otra fuente de vida pueden ser los respiraderos hidrotermales. Aquí no hay hidrocarburos involucrados. Estas son fisuras en el fondo del mar, de las que sale agua caliente. Se calienta por la actividad geotérmica. Estos respiraderos se encuentran alrededor de lugares de actividad volcánica submarina debido a la tectónica de placas, por lo que son frecuentes a lo largo de la dorsal del Atlántico Medio y la elevación del Pacífico Oriental. El agua de mar se extrae debajo de la superficie a través de una fisura o sedimentos porosos. Se calienta debajo del lecho marino y emerge en otros lugares a una temperatura más alta. Está enriquecida con productos químicos del subsuelo. La temperatura del agua puede oscilar entre 60 y hasta 426 grados centígrados, 140 hasta 800 grados Fahrenheit. Los minerales que contiene pueden solidificarse y construir chimeneas de hasta 61 metros, 200 pies de altura en el fondo del mar. Emiten constantemente una nube blanca o negra de agua caliente mezclada con minerales. Pueden haber azufre, hierro, calcio y silicio. Al igual que las filtraciones frías, la vida alrededor de los respiraderos comienza con bacterias que pueden sintetizar los minerales disueltos. Un grueso lecho de bacterias forma la base de una cadena alimentaria. Los crustáceos más pequeños se alimentan de las bacterias y se convierten en alimento para caracoles, otros moluscos, cangrejos, camarones y gusanos. Esto es incierto y sigue siendo teórico, pero las formas de vida más antiguas de la Tierra
podrían haber aparecido alrededor de estos respiraderos. Microorganismos fosilizados que vivieron hace más de 4.000 millones de años cerca de respiraderos hidrotermales fueron descubiertos hasta hace unos años en Canadá. Esto habría sido un poco después de la formación de los océanos, que se estima que ocurrió hace unos 4.400 millones de años, y no mucho después de la formación de la Tierra misma, hace 4.500 millones de años. Como mencioné anteriormente, la teoría dominante sobre la aparición de la vida es que proviene de los océanos, y durante la mayor parte de la existencia del planeta, permaneció limitada a ellos. No había plantas ni animales en la superficie de la Tierra hasta hace unos pocos cientos de millones de años. Durante las edades precámbrica y cámbrica, las formas complejas de vida se multiplicaron en los océanos con varios órganos, sentidos y nichos ecológicos especializados para cada especie. En la parte superior de estos nuevos ecosistemas, criaturas más grandes aparecieron y desaparecieron durante cientos de millones de años. Veamos algunos de los depredadores más impresionantes que habitaron nuestro planeta, conocidos por nosotros gracias a los fósiles que dejaron atrás. Una de las criaturas más antiguas que aparecieron durante la era cámbrica es el trilobite. Durante unos 250 millones de años, hasta que se extinguieron, fueron una de las formas de vida más comunes de los océanos. Eran antrópodos, que venían en muchos tamaños y formas diferentes. Sin embargo, todos tenían un exoesqueleto segmentado que los hacía parecerse a cochinillas gigantes. Eran depredadores, carroñeros o filtradores, que se alimentaban de plancton. Fueron uno de los primeros grandes intentos de la naturaleza de antrópodos relativamente grandes y complejos. En su forma moderna, los antrópodos marinos incluyen cangrejos, langostas y langostinos. El primer depredador ápice identificado hasta ahora se llama Anomalocaris, que también vivió durante el Cámbrico. Era gigantesco para su época, con 3.2 pies, 1 metro de largo, y tenía ojos muy desarrollados, que deben haber sido útiles para cazar presas. Se movía ondulando en el agua. Durante el Ordovícico, que siguió al Cámbrico, la cadena alimenticia del océano estuvo dominada por escorpiones marinos. Estos antrópodos comúnmente medían más de 3 pies, y el más grande de ellos, y probablemente el antrópodo más grande que jamás haya existido, alcanza unos 3 metros de largo, o unos 10 pies. Sin embargo, la criatura más grande que conocemos del Ordovícico es un cefalópodo gigante llamado Ortoceras, que tenía un caparazón alargado de 11 metros, 30 pies. Avanzando decenas de millones de años hasta el Devónico, también llamado la era de los peces, hace unos 400 millones de años, los nuevos depredadores más grandes eran peces acorazados, como el más grande de ellos, Dunkleosteus. Cuando desaparecieron, probablemente eran los depredadores más mortíferos que la Tierra jamás había visto. Eran peces gigantes, de 20 pies de largo, aproximadamente 6 metros, y pesaban 1 tonelada.
con placas óseas afiladas en la parte delantera de la boca que funcionaban como un pico afilado. Estos peces se llaman placodermos porque su cabeza y las partes superiores del cuerpo estaban cubiertas con placas blindadas. Cuando los placodermos se extinguieron en el período Carbonífero, los tiburones ascendieron en la cadena alimentaria y ocuparon los espacios dejados por los Dunkleosteus y otros peces grandes. Hace unos 250 millones de años comenzó el declive de los reptiles marinos en los océanos. Algunos, como el Notosaurus, pueden haber vivido como focas hoy, atrapando comida en el agua pero residiendo en rocas y playas. A finales del período Triásico, hace 200 millones de años, los grandes plesiosaurios, que podían medir hasta 50 pies de largo, unos 15 metros, se convirtieron en los gobernantes de los océanos durante más de 100 millones de años, aunque su dominio fue desafiado por los tiburones. Se han encontrado fósiles de plesiosaurus que muestran mordeduras de tiburón. Algunos tenían cuellos largos, mientras que otros se parecían a cocodrilos, con cuellos cortos y gruesos, y mandíbulas extraordinariamente poderosas. Otros reptiles marinos extintos del mismo periodo, que comenzaron hace 250 millones de años, incluyen ictosaurios, literalmente lagartos peces. Se parecen más a los peces, pero eran reptiles gigantes adaptados a la vida marina. La especie de ictosaurio más grande podía competir en tamaño y peso con los plesiosaurios. Estas criaturas dominaron los mares cuando los dinosaurios caminaron por la Tierra durante el período Jurásico. En el período Cretácico, que siguió al Jurásico, hace unos 145 a 66 millones de años, aparecieron los mosasaurios. Su declive permitió la aparición del megalodón, junto con otros tiburones. Los depredadores actuales en nuestros océanos incluyen tiburones y orcas. Sin embargo, su existencia está amenazada por la actividad humana. La humanidad es la única especie capaz de dominar y potencialmente destruir todos los ecosistemas, ya sea intencionalmente o no. Ahora estamos a más de 4 millas o 6 kilómetros debajo de la superficie. En muchas partes del planeta eso sería suficiente para llegar al fondo del océano, pero no en todas partes. Los océanos pueden tener una profundidad de hasta 6.8 millas, 11 kilómetros. Hay fosas en el océano, principalmente en el Pacífico, que son casi 2 veces más profundas que la zona abisal. Estas regiones se llaman Hadal. Sabemos que hay comunidades vivas ahí que probablemente se originaron en las llanuras abisales y se adaptaron a niveles aún más profundos. Sin embargo, estas regiones oceánicas permanecen casi inexploradas. Han sido mapeadas con sonar y algunos han sido visitados 1 o 2 veces por sumergibles profundos. Aún así, tenemos muy pocas muestras de las criaturas que viven ahí, y las especies pueden ser bastante diferentes de una trinchera a otra, dado a que han permanecido separadas durante millones de años. Se estima que es imposible que los organismos vertebrados con un esqueleto interno vivan por debajo de los 8.000 metros debido a la presión. Sin embargo, algunos invertebrados pueden.
Estas regiones son tan profundas que no han cambiado de condiciones durante cientos de millones de años. Su profundidad puede cambiar debido a la tectónica de placas y tal vez sean reabsorbidos por la corteza terrestre o emergen en el futuro. Por ahora el entorno a esta profundidad es increíblemente estable y constante. La temperatura del agua nunca cambia. Se mantiene ligeramente por encima de los 32 grados Fahrenheit, 0 grados centígrados. Nunca hay luz y apenas ruido. Todo es extremadamente lento bajo una presión tan extrema. Quizás algunas de las primeras formas de vida que aparecieron en la Tierra todavía están ocultas ahí abajo, sin cambios, porque su entorno se ha mantenido constante durante cientos de millones de años. Pueden estar listos para servir como matriz para que la vida vuelva a colonizar en la Tierra algún día, en caso de desaparecer de la superficie y las capas superiores de los mares. Hemos llegado al final de nuestro pequeño viaje. Espero hayas disfrutado de esta aventura y te invito a descubrir y aprender más. Ahora puedes dejarte llevar y dormir, o si aún no tienes sueño, puedes elegir otra historia de mi biblioteca en constante crecimiento. Y hasta que nos volvamos a encontrar, buenas noches, duerme bien.